Feliz y buen día. Mucha gente pregunta, ¿cuál es el misterio y la importancia del nacimiento de Jesús para toda la humanidad en general y para los cristianos en particular? La Navidad de Jesús es el misterio de la encarnación y el anuncio de nuestra salvación. Todo lo que se conoce acerca de Jesús fue puesto por escrito en la Biblia, Nuevo Testamento, por sus primeros apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pedro, Judas Tadeo y Pablo en el primer siglo, y se han conservado por los siglos de los siglos hasta hoy día. En la Biblia, Antiguo Testamento, o el libro de Tanaj, el libro más sagrado de los judíos, existen decenas de profecías sobre la venida del Mesías. Todos encajan perfectamente con el nacimiento de Jesús, como por ejemplo, según el libro de Génesis, el capítulo 49, 10, Isaías, el capítulo 9, el versículo 7, el Mesías nacerá de la tribu de Judá y descendiente de la familia de David. En Mateo, el capítulo 1, el versículo 2 al 16, muestra perfectamente que Jesús pertenecía a la tribu de Judá y es descendiente de la familia de David. 2. Según el profeta Miqueas, en su libro, el capítulo 5, el versículo 2, el Mesías nacerá en Belén. En Lucas, el capítulo 2, el versículo 4 al 11, leemos que Jesús nació perfectamente en Belén. 3. Según Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, el Mesías nacerá de una virgen y pondrá por nombre Immanuel. Immanuel significa Dios el Salvador con nosotros. En Mateo, el capítulo 1, el versículo 18 al 23, afirma también que Jesús nació de una virgen, la Virgen María, su madre, y salvará el mundo de sus pecados. El nombre de Jesús viene del hebreo y también del arameo. Yeshua o Jesua, que significa Yahvé o Dios es el Salvador. A su vez, el título de Cristo procede de la palabra aramea Shija, o el Mesías, que significa el ungido. Por lo tanto, Jesús, el Cristo ungido. Y además, el nombre de Jesús es equivalente a Immanuel, el Salvador. La pregunta es, ¿por qué vino Jesús a la tierra? La verdad que hay miles de razones para el nacimiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entre ellos, puedo destacar 7 magníficas razones. Primero, y lo más importante, es el rescate. Jesús tenía que derramar su sangre y morir por toda la humanidad para rescatar al mundo de su pecado original. Como dijo el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, 1 Juan, el capítulo 1, el versículo 7, la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado. El primer hombre, Adán, cometió el primer pecado y de su pecado nació la muerte, y este pecado pasó a toda la humanidad. Tanto el pecado como la muerte pasará
a todos sus hijos, a todos nosotros. Por eso dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, el capítulo 5, el versículo 12, por un hombre perfecto, que era Adán, nació el pecado, y por otro hombre perfecto, Jesús, se quita el pecado. Esta es el primer razón más importante por el nacimiento y la venida de Jesús a la tierra. Segundo, Jesús vino para enseñarnos a toda la humanidad a adorar y santificar el nombre de Dios. Como dijo en su oración modelo, en Mateo el capítulo 6, el versículo 9, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. El tercer razón, Jesús vino para animar a sus seguidores, animarnos a todos a predicar el nombre de Dios, el reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 28, el capítulo 18, en Mateo el capítulo 28, el versículo 18 al 20, dijo, váyanse y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Y este es un magnífico razón, o magnífica razón para la venida de Jesús, para enseñarnos orar y también predicar sus palabras a todo el mundo. 4. Jesús vino para predicar el amor también, como dijo el apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 4, al versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué gran razón. Dios, nuestro Dios, es amor. Y nosotros lo que tenemos que hacer es amar a todo el mundo. La quinta razón, y no menos importante, Jesús vino para declarar la verdad con valentía. Por eso Jesús dijo a Pilato antes de su muerte, en Juan, en el libro de Juan, el capítulo 18, el versículo 37 al 38, cuando dijo, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Jesús dijo eso sin miedo. Y ese nos anima a todos los cristianos a predicar la verdad y decir la verdad, sin miedo ni temor. El sexto razón, y también es muy importante, Jesús vino para condenar a los saduceos y a los fariseos. En aquel tiempo los judíos desviaron del camino de Dios. Y la culpa por sus líderes religiosos, los saduceos y los fariseos. Por eso Jesús llamó a los saduceos y los fariseos en Mateo, el capítulo 23, les llamó hipócritas y quería corregir su camino. El séptimo razón, y también es muy importante, Jesús vino para advertir a sus seguidores, a todos nosotros del futuro. Por eso dijo en su gran profecía, Jesús en Mateo 24, dijo advirtiendo a todos nosotros de todo lo que está pasando hoy día en el mundo. Saldrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Os van a perseguir y maltratar por causa de mi nombre, el nombre de Jesús. Pero quien aguanta hasta el fin, este sí se salvará. Por eso Jesús nos anima a aguantar la persecución y los malos tratos y los insultos de los paganos y los falsos profetas y falsas
religiones. Según el relato bíblico, Jesús nació, se educó y se creció como judío en el seno de una familia judía practicante. Pero no se sabe la fecha de su nacimiento, porque los judíos del primer siglo no tenían la costumbre de recordar ni celebrar la fecha del nacimiento de una persona, porque para los judíos el nacimiento de un ser humano es el día de su muerte. Vivirá en el paraíso. Es la segunda vida y la más feliz que tiene en el paraíso. En casi todos los países de mayoría cristiana es común ver belenes durante el mes de diciembre, celebrando el nacimiento de Jesús. En ellos a menudo vemos o hay figuras de tamaño casi natural del niño Jesús en un establo con sus padres María y José, además pastores, magos y algunos animales. Pero es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre. Mucha gente dice eso, y los cristianos en todo el mundo celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. No, Jesucristo no nació el 25 de diciembre, por dos razones principales. Primero, según Lucas, el capítulo 2, dice, cuando la Virgen María dio luz a su hijo Jesús, había pastores en el campo, cerca de la zona, vigilando sus rebaños. Casi todos los historiadores afirman que en Belén, en aquel tiempo, en el mes de diciembre, hacía mucho frío y también había nieve. Los pastores en estas fechas no salían al campo a pastorear. Por lo tanto, Jesús pudo haber nacido en septiembre o en octubre. Segundo, en aquel tiempo los judíos creen que anotar o celebrar el día del nacimiento de cualquier persona era una práctica pagana. Por lo tanto, no celebraban o no fechaban, no sabían exactamente la fecha del nacimiento de las personas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la celebración del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre? Los evangelios no dicen nada acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, pero el historiador James Hastings, historiador bíblico escocés que vivió entre los años 1852 y 1922, en su enciclopedia sobre las religiones en general y el cristianismo en particular, afirma que el 25 de diciembre era un día muy importante en el mundo romano, ya que celebraban el cumpleaños del dios Sol o Mitra, del dios del sol, Mitra. La fecha clave para la cristianidad en general y el Imperio Romano en particular fue en el año 313, cuando tuvo lugar la supuesta conversión al cristianismo del emperador Constantino I el Grande, que vivió entre los años 272 y 337 de nuestra era, y fue emperador del Imperio Romano entre los años 306 y 337. Es verdad, Constantino fue hijo de Santa Helena de la Cruz, conocido
en la historia como el primer emperador romano cristiano. Pero no hay ningún indicio de que fuera bautizado. Y gracias a él, el cristianismo también se extendió en todo el territorio romano en aquel tiempo. En aquel tiempo, los romanos, sus territorios, celebraban varias fiestas religiosas paganas en el mes de diciembre, entre ellas el nacimiento del dios Sol, del Sol Mitra, como hemos dicho anteriormente. El día 25, o en el año 336, el emperador Constantino fue el primero en establecer el 25 de diciembre para la conmemoración del nacimiento de Jesús, con el apoyo del Papa Julio I, que fue Papa entre los años 336 y 352. El objetivo principal de esta decisión era convencer a los paganos romanos a la conversión al cristiano, porque todavía había algunos romanos que dudaban en Jesucristo, y al hacer a tomar esta decisión, pues animó a muchos romanos paganos que todavía creían y adoraban el dios Mitra, el dios del sol, pues a convertir al cristiano. Ahora bien, otra pregunta, y muchísima gente también quizás que no saben: ¿qué celebramos realmente la Nochevieja? En todo el mundo cristiano, el 31 de diciembre, 8 días después del supuesto nacimiento de Jesús, se celebra el fin del año anterior y el comienzo del año posterior. Pero la Navidad, la verdad es otra. El Evangelio de Mateo muestra que Jesús y sus padres, la Virgen María y San José, como hemos dicho anteriormente, eran judíos muy practicantes, con buen conocimiento de la ley judía. Y según el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo 9 al 12, Yahvé le pidió a Abraham a practicar la circuncisión a todos los varones judíos o del pueblo de Israel al 8º día de su nacimiento. Y este era un pacto muy importante entre Yahvé y el pueblo de Israel, o el pueblo judío. Por lo tanto, yo creo que el día 31 de diciembre, probablemente que Jesús fue circuncidado como buen judío. Y lo más probable es que San José mismo practicó la circuncisión a su hijo adoptado Jesús. Además, para los judíos, el día de la circuncisión es un día de la gran celebración, de la gran alegría. Este día sí se celebra. Es un día de mucha alegría y mucha reunión familiar. Por lo tanto, seguramente también José y María celebraron este día con gran alegría. El día 31 de diciembre, el día de la circuncisión de Jesús. En realidad, el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, cuenta que María dio a luz a su hijo y le envolvió en unas pañales, y le acostó en un pesebre. No dice nada de una cueva
buey, asno. Eso es lo que vemos nosotros muchas veces en los belenes. Vemos también, vemos en los belenes en todo el mundo, incorporan ahí una cueva, un buey o un asno. ¿De dónde vienen estos datos? Estos datos proceden de los libros apócrifos, como el libro de Santiago o el episodio de Mateo, donde cuentan que José buscó un refugio para María en una cueva, donde dio a luz en un visible en la presencia de un buey y un asno. Esto lo que dicen los libros apócrifos. Y también el Islam copió de los libros apócrifos, por eso en el libro, en el Corán, en la Sura 19, que se llama la Sura María, también cuenta de que María se escapó de su pueblo, se fue al desierto y ahí dio luz bajo de una palmera, algo que no está en la Biblia. Seguramente lo copió o Mohammed lo oyó de un cuentacuentos o lo copió de un libro apócrifo. Los habitantes de la ciudad de Belén tenían la costumbre de celebrar la Navidad con especial devoción, ya que fue ahí donde tuvo lugar el nacimiento de Jesús. El año 1223, San Francisco de Asís, que vivió entre los años 1181 y 1226, tuvo la oportunidad de visitar y asistir a una de estas celebraciones en Belén. Y a su regreso a su país natal, Italia, decidió montar el Belén en representación de la Navidad. En el siglo XVIII, el Belén llegó a España, a mano del rey Carlos III, que vivió entre los años 1716 y 1788, que también era rey de Nablus. También los cristianos celebramos la llegada de los Reyes Magos. ¿De dónde viene esta tradición? Solamente el Evangelio de Mateo, el capítulo 2, menciona a los magos y dice: en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Además, abrieron luego sus cofres y ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Es muy probable que los magos estos vinieron o provenieron de Mesopotamia y fueron astrónomos, porque en aquel tiempo en Mesopotamia había muchísima gente, sabía de astronomía y sabían también hacer algunas magias. Por eso le llamaban magia. Eran también gente sabia, sabían también de la naturaleza, sabían andar según las estrellas, y esta gente les llamaban como magos. Como sabían mucho, pues le llamaban magos. La palabra reyes se añadió siglos mucho más tarde, tal vez en el siglo XV, durante la época de la Inquisición,
y la persecución de los herejes para justificar la palabra magos. Pues claro, como en aquel tiempo perseguían a los magos, y para diferenciar entre los magos malos y estos magos de Mesopotamia, que eran sabios, venían a conocer al rey de los judíos y adorarle. ¿Qué significado tienen o qué representan el oro, el incienso y la mirra? El oro representa la realeza de Jesús y para aliviar la pobreza de la Virgen María. El incienso para purificar el establo o el pesebre. La mirra para curar las enfermedades que pudiera tener el niño Jesús en el momento de nacer. En el Evangelio de Mateo no especifica el nombre de los magos. Sin embargo, en los finales del siglo IV, a las catacumbas rumanas empezó a aparecer el número de 3 magos, representando a los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, donde, según la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 9, de ahí nace toda la humanidad, de los 3 hijos de Noé. Más tarde, en el año 520, aparecieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar en la iglesia de San Vitale de Ravenna, en Italia. En el siglo XVI, la Iglesia Católica, en un intento de unir a los cristianos de los 3 continentes, Asia, África y Europa, utilizando la imagen de los nombres de los 3 reyes magos. Así, Melchor representa a Europa, Gaspar a Asia de Mesopotamia y Baltasar, con el perfil negro, representa a África. En realidad, la fiesta de los Reyes Magos no se celebra en todo el mundo cristiano, solo se celebra en algunos países europeos, como Alemania, Bélgica, Austria, Polonia, Italia, Portugal, Francia, España. Además, se celebra también en Filipinas, México, Puerto Rico, Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. En estos países se celebra en realidad los Reyes Magos. En el año 1866 fue cuando se celebró la primera cabalgata de los Reyes Magos en Alcoy, en la provincia de Alicante, en España. Más tarde se extendió en el resto del país y ya se celebró esta fiesta en todo el país. A partir de ahí se inició la tradición de convertir la noche de los Reyes Magos en una fiesta infantil con regalos para los niños. Ahora bien, ¿qué hay y de dónde viene la traducción de Santa Claus o Papá Noel? Sus orígenes se remontan a San Nicolás, que nació en Asia Menor, en la actual Turquía, en el año 280. San Nicolás fue nombrado obispo de la ciudad turca Mira alrededor del año 313. Tuvo la buena costumbre de visitar y ayudar a las familias pobres de su ciudad en el mes de diciembre, en el mes donde se celebraba el nacimiento del dios del sol, Mitra. Él visitaba a estas familias pobres repartiendo
ropa y comida, montando a un caballo blanco y llevando también un saco grande lleno de juguetes, regalos para los niños pobres. San Nicolás tenía el pelo y la barba largos y blancos, y de ahí viene la imagen de Santa Claus o Papá Noel. San Nicolás murió en el año 344, pero su gran labor se extendió en todo el mundo y saltó su fama a partir del siglo XIII en Europa, sobre todo en los Países Bajos. Los obispos holandeses copiaron la buena obra de San Nicolás y empezaron a practicarla en su país, Holanda. En el año 1809, un escritor de Estados Unidos, Washington Irving, que vivió entre los años 1783 y 1859, en su libro Una historia de Nueva York, describió San Nicolás como un holandés viejo y rico que fumaba pipa. Entraba en las casas de familias pobres por las chimeneas con un saco de juguetes, regalos para los niños. Además, cambió su nombre de San Nicolás a Father Christmas o Papá Noel. Más tarde, en el año 1823, el personaje Papá Noel llegó a Europa y se hizo muy popular en Inglaterra y se extendió en toda Europa. Pero lo más curioso de toda esta historia de San Nicolás es que en el año 1930 la famosa marca de Coca-Cola aprovechó la imagen de Santa Claus o Papá Noel, manteniendo los colores oficiales de la marca, el rojo y el blanco. Ahora bien, alguien le pregunta, ¿y qué hay del árbol de Navidad? Casi todos los historiadores europeos coinciden en que los grandes bosques y los países del centro de Europa adoraban el roble o el árbol roble. Ha sido muy sagrado, adorado por las tribus nativas para proteger sus lugares y sus cosechas. Cuando llegaba el otoño y el frío, se quedaba el árbol desnudo. La gente nativa de ahí, pues cuando veía el árbol desnudo, no tenía ramas, pues ahí ponían adornos a este árbol, ponían luces de colores, unas cintas también de colores, y adornaban este árbol. De ahí viene el tema del árbol de Navidad. Además, las comidas que se celebran durante la Navidad también tienen su origen en los banquetes de los romanos que llevaban a cabo durante sus fiestas paganas. Los romanos, en aquel tiempo, sus fiestas paganas, también se celebraban unas fiestas muy grandes y comían y ponían diferentes comidas y comían también muchísimo y diferentes platos de comida, celebrando o dedicando al dios también del sol Mitra. Pero sea cuáles sean los orígenes de la Navidad para los verdaderos cristianos, el nacimiento y la circuncisión de Jesús
y los magos son una realidad, una gran alegría, una felicidad, fe, amor y devoción para todos los cristianos. Felices fiestas y feliz Navidad para todo ser humano de bien y para todos los cristianos de bien. Muchas gracias y hasta la próxima.